Bueno, mientras mi hijo eh, hace su ejercicio diario en la piscina, haciendo natación, me animé a seguir, a continuar con la lectura de este artículo que se llama Desarrollando una cosmovisión bíblica, y vamos en la segunda parte, definiendo nuestros términos, y me llamó la atención hacerlo ahora porque tengo puestas estas gafas y van a ver lo que dice aquí. Tiene que ver con la ¿cierto? La visión del mundo, cosmovisión. Defendiendo nuestros términos. ¿Qué es una cosmovisión y qué papel juega? Darrell Miller, Discipulando Naciones, en la página 37, da el ejemplo de lentes de color. Ver el mundo a través de lentes de color ámbar no es lo mismo que ver el mundo con lentes de color rosa. Yo me acuerdo cuando mi papá me llevaba a pescar en el mar y él siempre llevaba lentes oscuros Polaroid porque uno podía ver dentro del agua solo con esos lentes. Se veían los peces, los mantarrayas, los delfines. Yo creo que son las mantarrayas, pero bueno. A veces papá me prestaba sus lentes, a veces la traducción no debe estar en el original en inglés. A veces papá me prestaba sus lentes para yo ver las cosas que con los ojos naturales no se podían ver. Así es una cosmovisión. La realidad no cambia, pero su cosmovisión te permite apreciar o no ciertos aspectos de la realidad. También su cosmovisión funge como paradigma para dar las respuestas a las preguntas básicas del hombre. ¿Cómo podemos saber qué es la verdad? ¿Hay un propósito para mi vida? ¿Qué pasa más allá de la muerte? Por ejemplo, un ateo no verá ninguna evidencia de la mano de Dios ni en la creación ni en los acontecimientos de su vida. Su cosmovisión secular no le permite ver tales cosas. El budista verá los acontecimientos de su vida, buenos y malos, como eventos ilusorios, no participan de la realidad más real del universo. Su cosmovisión le dicta que el camino es buscar trascender lo ilusorio por medio de la práctica de la meditación trascendental. En cambio, un cristiano verá la mano de Dios tanto en el mundo como en su vida, y su cosmovisión le llevará a buscar la voluntad de Dios en su palabra y en la oración. Nuestra cosmovisión influye en cada aspecto de nuestra existencia. Es posible que una persona sea inconsistente e intente mezclar dos diferentes cosmovisiones. Sin embargo, toda actividad y creencia será guiada por su cosmovisión. Y por ende, nuestra cosmovisión excluye la posibilidad de otras actividades. Un ateo no puede orar a Dios sin una transformación de cosmovisión, sencillamente porque su cosmovisión secular no incluye la persona de Dios. El budista no puede experimentar su culpa y buscar a Cristo sin un cambio de cosmovisión porque no cree que dará cuentas a un Dios personal. En esto vemos que la transformación de cosmovisión es parte integral de la conversión a Dios. Sin embargo, muchas iglesias no entienden y no se esfuerzan por asegurar esta transformación. Por tanto, nuestras iglesias están llenas de cristianos seculares y cristianos animistas, medio creyendo en Cristo y medio viviendo su vida de acuerdo a su vieja cosmovisión. Los términos que Jesús usó muestran que la conversión tiene que ser la transformación más grande en nuestra vida que puede haber. Él habló de salir de las tinieblas a la luz en Juan 8:12, un contraste total. Nacer de nuevo era parte del mensaje de Jesús en Juan 3, un contraste aún más grande. No hay otro camino, Juan 14:6. No hay otro nombre, Hechos 4:12. No hay otra puerta ni otro pastor, Juan 10. Tomados juntos, estos conceptos nos obligan a comprender que el cristianismo incluye como parte integral de su mensaje la transformación de nuestra cosmovisión. El cristianismo desafía la cosmovisión secular y la cosmovisión animista. ¿Qué es la cosmovisión secular? Básicamente, el secularismo mira al universo como una máquina impersonal, con leyes mecánicas generalmente dirigidas por el proceso de la evolución. En este universo cerrado no interviene ningún Dios. Algunos secularistas creen en la existencia de Dios, creen entre comillas, pero no creen que tenga algo que ver con el mundo. Para ellos no interviene Dios en los procesos evolutivos. El hombre es sencillamente parte del proceso evolutivo, sin ningún valor más que cualquier otra cosa en el mundo. Por esto, las culturas seculares pueden sentir lástima igualmente ante niños que mueren en África o una ballena varada en la playa. Y de igual modo, estas culturas pueden abrir la discusión de matar infantes, el aborto y ancianos, eutanasia. No hay vida después de la muerte, no hay cuentas que rendir a ningún Dios. ¿Qué es la cosmovisión animista? El animismo dice que la realidad no es material
sino espiritual. Detrás de lo que vemos y palpamos hay una realidad que no podemos ver, pero que lo controla todo. Los animistas politeístas creen que miles de demonios y dioses controlan los eventos y las cosas de la vida, poseyendo las cosas materiales. La meta es poder apaciguarlos de alguna forma, generalmente ayudados por el brujo o chamán. El budismo y la nueva era enseñan que el universo es uno y que todos somos emanaciones del uno y tenemos nuestra verdadera identidad como parte del uno. Los seguidores son guiados por maestros o gurús a la verdad. A la verdad. Las cosas que vemos y experimentamos realmente son ilusorias y el propósito del hombre es buscar su unión total con el uno sin dejarse perturbar por los eventos ilusorios de la vida. Tanto lo bueno como lo malo son parte del uno, por tanto las paradojas y los opuestos son unificados en el uno. Lógicamente esto tiene grandes consecuencias para la ética, el sentido de la mayordomía y la compasión. El hinduismo, por ejemplo, no puede dar una buena justificación para ayudar a los pobres, porque los ve como parte del proceso necesario de múltiples reencarnaciones en el camino hacia el uno. No es casualidad que los países hindúes han sido entre los más pobres del mundo. Nuestra cosmovisión controla la forma en que respondemos a las circunstancias de la vida. La cosmovisión que Dios dejó. Dios creó al hombre para que operara con una cosmovisión, es decir, con un marco de referencia en el mundo. Dios nos ha creado como seres racionales con la capacidad y la necesidad de juntar los eventos de nuestra vida bajo un paradigma coherente. Esto lo reconocen los sociólogos y los antropólogos hoy. El concepto de cultura y de cosmovisión implica estos paradigmas, pero la mayoría de los antropólogos creen que la diferencia de cosmovisiones resulta de la casualidad o de circunstancias relativas. La Biblia nos enseña, por el contrario, yo diría que muy por el contrario, que Dios no solo nos dio la capacidad de formar un paradigma coherente de la vida, sino que nos dio el paradigma. Los capítulos 1 y 2 de Génesis son el relato detallado de la de la cosmovisión que Dios quería que la raza humana tuviera. Sin duda, Dios se lo relató a Adán. Y esto lo sabemos por los mitos de las otras naciones que guardaron vestigios del antiguo relato de la creación, como los mitos babilónicos, por ejemplo. Lo que Dios le relató a Adán fue transmitido oralmente a generaciones posteriores, por supuesto en formas corruptas, justificando al hombre en cuanto a la responsabilidad por el pecado. Solo en el relato de Génesis encontramos que el hombre es el único responsable del mal. En los otros mitos religiosos el mal existe antes y fuera del hombre, y el hombre es más bien víctima del mal. ¿Cuáles son los elementos básicos de la cosmovisión que Dios le dio a Adán? Son varios que veremos enseguida. No sé cómo vamos de tiempo, vamos a comenzar con el primero, elementos de la cosmovisión bíblica. En primer lugar, la total distinción entre Dios como creador y el mundo como creación. Esta distinción era única en el tiempo en que Moisés escribió Génesis. Otros mitos paganos decían que el hombre era resultado de guerras entre los dioses y que el hombre era formado de los cuerpos muertos de los dioses. Ninguna religión pagana comparte la total distinción, ninguna religión pagana comparte esta total distinción entre Dios como creador y la creación ex nihilo, es decir, de la nada. Todas las otras religiones animistas creían que el hombre era una chispa de lo divino. Era parte del ciclo universal de la regeneración divina. Por eso los adoradores de Baal, por ejemplo, podían participar y dramatizar el ciclo de la tierra y su fertilidad en sus templos, haciendo uso de la prostitución sagrada, tanto de mujeres como de hombres. De esta manera intentaban unirse al ciclo divino de su Dios, el mundo. En contraste, Dios deja bien claro en Génesis 1 que Él ordenó todas las cosas tranquilamente para su gloria. La repetición de la frase, y vio Dios que era bueno, muestra que Dios crea el mundo para su deleite y su gloria. Al terminar la creación de todas las cosas y del hombre a su propia imagen, se repite con énfasis, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Génesis 1:31. En Génesis 2 encontramos el propósito especial de Dios para el hombre. Tanto el hombre como la mujer son puestos por Dios en su mundo para cuidarlo y desarrollarlo para su creador. Adán era mayordomo de Dios, señor sobre el mundo para el gran Señor, y Eva su ayuda idónea. Juntos debían poblar la tierra para que hubiera muchos mayordomos de Dios y que su labor cultural y laboral glorificara a Dios, imitándolo
al crear un orden mundial que reflejara al Creador. Toda actividad debía girar en torno a esta cosmovisión. Adán y Eva eran responsables ante Dios por una tarea muy importante y muy sublime. Laboraban para su Creador, su tarea les era dada. Y Dios llegaba a menudo para conversar con ellos y ver cómo les iba. Esto es lo que pasó, en Génesis 3, cuando Dios llegó y los encontró desnudos, avergonzados y escondidos porque habían pecado. La cosmovisión que Dios le dejó al hombre tenía como fundamento la distinción entre Dios como creador y el mundo, incluyendo al hombre como criaturas hechas para la gloria de Dios. Pablo dice en Romanos 1, 18 al 32 que la ira de Dios está siendo manifestada desde el cielo precisamente porque los hombres no quieren honrar al Creador y honran a las criaturas en lugar de a Dios. Este pasaje junto con Génesis 3 nos muestran que el asunto de cosmovisión no es un asunto neutral. Para mantener una relación feliz con Dios, Dios exige que esta distinción fundamental se guarde. No permite que lo confundamos con su creación. Dios creó al hombre con la capacidad de reconocer la cosmovisión que Él estableció. Y esta cosmovisión se ajusta a la realidad verdadera. Interesantemente, toda religión pagana ataca este punto fundamental. Como vamos de tiempo, podemos darnos un poquito más. En segundo lugar, son los elementos de la cosmovisión bíblica. La cosmovisión bíblica